a vivir en esa integridad que Él demanda cada día. Pero tiene que ser por ese conducto, porque separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que tener un corazón entonces receptivo a la palabra que Él nos da, que Él nos dice. Estos 66 libros, hermanos, que tenemos, biblioteca, Biblos, 66 libros. Todo este libro es el pensamiento de Dios. Y quiero decirles que no tiene errores la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si en algo podemos confiar plenamente todos nosotros es precisamente en la palabra de Dios. Tenemos esa gran bendición, esa gran ventaja que otras personas no tienen y ya quisieran reunirse abiertamente, pero no pueden. A veces pensamos que solamente en otros lugares como en Irak es complicado y lo es reunirse. Pero quiero decirles que aún en nuestro país hay lugares muy hostiles al Evangelio, muy difíciles. Chiapas es uno de ellos y por aquí anda Pascual, no me dejará mentir. Un lugar complicado y sobre todo en la parte de Ocosingo, más adelante, la tierra de los Chamula, donde el hermano Rogelio por tantito se quedaba ahí en tierra zapatista, por andar explorando las cascadas de Agua Azul y andaba en los límites de la tierra de los zapatistas y le advirtieron, si cruza el puente, ya no respondemos. Puede que no regrese, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay lugares muy difíciles en nuestro país también, pero nosotros aquí en la Sultana del Norte tenemos esta gran bendición de podernos reunir, hermanos. Somos tan privilegiados y esto es gracias a Dios. Así es de que, hermanos, con la mejor actitud vamos a buscar la palabra de Dios, su pensamiento que nos va a ayudar en esta mañana a cada uno de nosotros y me incluyo, hermanos, porque si una persona que predica la palabra de Dios no se apropia en primera instancia de lo que predica, entonces pues no tiene relevancia, ¿verdad? Así de que vamos a buscar ahí la segunda carta de Pedro, si son tan amables, busquen hermanos mientras yo ubico aquí el tema que estamos tratando, hermanos. Este tema que ya sería hoy la tercera y última parte de el título, no sé si alguien lo recuerda, hermanos. ¿Alguien lo recuerda? Los ingredientes de una vida cristiana. Sí, pero una vida cristiana, ¿cómo? Derrotada, hermanos, sin visión, sin razón de ser, sin propósito, ¿no? Los ingredientes de una vida cristiana victoriosa. Cerramos el devocional, es decir, los cantos con un himno precioso, un himno que trasciende. Ese himno que nos recuerda, hermanos, que ciertamente en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque somos más que vencedores, hermanos. Cuando Cristo entró en nuestro corazón e hizo una morada permanente, desde ese instante somos victoriosos, hermanos. Hemos vencido con la ayuda del Señor a la muerte. Dice su palabra, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hermanos, ya somos más que vencedores porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos que por su bendita gracia un día le veremos tal y como es Él. Cara a cara espero verle, dice aquel himno precioso. Yo no sé hasta qué punto en tu corazón y en tu mente está este principio fundamental como creyente. ¿Qué tanto abrazas este concepto en donde entiendes, hermano, que la vida es como la neblina que se aparece por poco tiempo y después se desvanece? Los días de nuestra edad son 70 años.
Y siendo más robustos son 80, con todos fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Acabamos, dice la palabra de Dios, nuestros años como un pensamiento. ¿Y cuánto te dura o cuánto nos dura un pensamiento? Muy rápido. Hermanos, nuestra morada no es este mundo, este lugar no es nuestro hogar. Yo no sé si estamos de acuerdo, pero yo a la luz de las escrituras veo claramente que este mundo no es nuestro hogar, ¿o sí? Dice el Señor que ha preparado esas mansiones, ese lugar donde hay una calle de oro. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Antes dice, en la casa de mi padre, complétele. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho, hermanos. Pero vemos que Él no miente porque Él es Dios. Y Él nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué más versículos quieres para darte cuenta de que somos tan privilegiados al ser llamados hijos de Dios? Y que en este mundo solamente estamos de paso. La vida es transitoria. ¿Qué es lo que más te importa en este mundo? ¿Qué es lo que quieres en este mundo? Claro, el Señor nos invita a que vivamos en este mundo justa, sobria y piadosamente. Y nos da los elementos, los recursos, para que esa victoria que ya tenemos, podemos siempre mantenerla en alto, hermanos, en alto. Y si mientras el tiempo que Dios nos da en este mundo, los pocos, muchos años, los que Él quiera darnos, porque la vida depende de Él, no está en ti. Él decide cómo, cuándo y dónde. Y además que estamos esperando ese acontecimiento inevitable, ese acontecimiento en donde el Señor viene por su iglesia. ¿Estás esperando ese momento, hermano? Yo sí. Va a ser un momento glorioso. Mientras tanto, el Señor anhela que su familia, que sus hijos, que su pueblo sigan adelante, caminando en esa integridad de una sola pieza que Él quiere. Ahora, ¿se batalla? Sí, se batalla. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién te dijo que la vida cristiana era color de rosa? ¿Quién te engañó terriblemente? No es así. Pero si nos tomamos de la mano del Señor, somos más que vencedores. Con Él sí son posibles las cosas, hermanos. Por eso es que nos reunimos para compartir su palabra, su pensamiento y que sea Él que nos ayude. Los ingredientes de una vida cristiana victoriosa, vimos varias cosas, los obstáculos, esas barreras que hay que nos impiden ser esos cristianos con gozo. Ahora, cuando digo con gozo, no quiere decir que andemos con una sonrisa de lado a lado, sino ese gozo que solamente Cristo da por el simple hecho, y digo simple no porque es poco, al contrario, la gran bendición de que Él esté con nosotros. Él mora en nuestro corazón. Y por eso hay gozo, hermanos. Aún en medio de las adversidades hay gozo para el Hijo de Dios. ¿O no lo creen, hermanos? Hay gozo y eso no lo entienden muchas personas. Creen que el gozo radica simplemente en las emociones, lo cual son superficiales y efímeras. Creen que el gozo radica en el ambiente que se pueda crear en una reunión a través de la música, a través de los aplausos y de la algarabía. Y pasar de un éxtasis a una etapa melancólica. Y eso no, hermanos, el gozo es porque Cristo vive en nuestro corazón. Y podemos vivir en este mundo, podemos andar en este mundo confiados de que Él tiene el control de todas las cosas. Pero hay obstáculos. Pecado, la falta de fe, aquellos que no han nacido de nuevo, hermanos. Es terrible, ¿verdad? Cuando alguien piensa que es un hijo de Dios y no lo es, y no meto tela de dudas en tu vida. Por eso dice la Biblia que cada uno debe de analizarse a sí mismo. Cada uno debe de hacer un autoanálisis y recordar, ¿por qué no? El momento en que tú te rendiste a los pies de Cristo. No lo haces. Miren, hermanos, ¿por qué lo digo y lo sostengo? Porque hay lugares, hay grupos que dicen que el bautismo salva y el bautismo no salva. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Y muchas personas van con buena actitud, con buena fe, pero esa fe es mal depositada y llegan a esos lugares en donde los envuelven y lo único que quieren es tener adeptos. Y por qué no decirlo, ganar dinero, hermanos. Y les dicen que se bauticen en el instante y en ese instante tienen la salvación y el perdón de pecados, pero la Biblia enfáticamente dice que solo Cristo salva. Y ahí están las personas engañadas y por eso no cambian su forma de vida, porque su corazón está vacío aún, están siendo engañados constantemente. Y es terrible, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que en las iglesias había falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, porque no es de todos la fe. Dios quiera que no sea tu forma de vida en este momento, en este lugar, que tú estés convencido de ese nuevo nacimiento, porque eso es crucial, hermanos. La falta de instrucción bíblica de parte de muchos de nosotros como líderes hacia la grey también es terrible, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y cuando nosotros no nos preocupamos para transmitir el pensamiento de Dios, su palabra, a la congregación, por medio del discipulado, no me malentienda, los métodos del discipulado existen varios y son muy buenos. Aquí tenemos el método de las 16 lecciones, me gusta mucho, está bien, pero quiero decirte que el método no es el discipulado, es el método, puede ser personal, puede ser grupal y así sucesivamente. Y el discipulado, mejor dicho, el discipulado es un estilo de vida que no termina cuando tú, maestro, compartes las 16 lecciones a aquel que está oyendo, porque déjame decirte que tú no eres el maestro es Cristo, porque el discípulo es aquel que aprende de su maestro y el maestro es Cristo. Y gracias a Dios por los hermanos que hacen un esfuerzo y están avanzando en ese método de las 16 lecciones. Si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Hay hermanas, hay hermanos que se pueden acercar y juntos puedan estudiar la palabra del Señor. No es fácil, no es fácil porque hay obstáculos también. Así es de que, hermanos, el discipulado es verter tu vida espiritualmente en otra persona. No es el método, es tu vida. ¿Y cuándo termina el discipulado? Nunca va a terminar el discipulado, hermanos, porque siempre estamos aprendiendo algo de parte del Señor. Y el discipulado es verter vida espiritual en otras personas. Tú que predicas, tú que enseñas, déjame decirte que no es cuando terminamos aquí, es cuando nos relacionamos con las personas donde empieza tu predicación o la enseñanza, maestra, hermana, hermano. Es ahí. Porque yo no veo otros indicadores. Yo no veo que el maestro, el rey de reyes, le daba una cátedra que lo hacía, les enseñaba, pero no les decía, ya les enseñé, ahora háganlo. Él se bajaba, por así decirlo, o se relacionaba con las personas, tanto que a sus discípulos los capacitó por más de 3 años. Les enseñó. Pudieron ellos considerar al Señor algo precioso. A mí me hubiera gustado estar ahí cuando los 12 apóstoles. ¿A usted no? Me hubiera gustado estar en el lugar de Juan, cuando se recostó al lado del maestro y pudo, no lo dice la Biblia, pero me imagino, pudo escuchar en los latidos de su corazón. Qué bendición, hermanos, de veras. Pudieron ver ellos cómo dormía el maestro en un cabezal ahí cuando la tormenta estaba. Pudieron escuchar sus enseñanzas prácticas, sencillas, sin tantos tecnicismos, puesto que tomaba ejemplos del campo muchas veces para traerlos a sus discípulos y decirles cosas importantes. Pudieron ver cuando se molestaba y había ese celo, permíteme llamarlo así, celo santo, cuando volcó la mesa de los cambistas y tomó un azote de cuerdas y los corrió a todos diciéndoles, mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pudieron ver ellos en el Señor cuando cara a cara resistía a los religiosos de aquellos tiempos, diciéndoles palabras fuertes que tal vez si las mencionamos ahorita muchos se ofenden.
Pero el Señor les decía, en fin, hermanos, el discipulado es un estilo de vida. Ojalá que seamos discípulos del Señor, porque el discípulo es aquel que vive, no aquel que se llena de conocimiento, es aquel que pone en práctica las enseñanzas del Maestro. Y otra cosa que nos entorpece es la falta de dependencia en Dios, es decir, tomamos malas decisiones. Hermanos, cuando el Señor llamó a los discípulos, a estos 12, entre ellos aquel que le iba a traicionar, pero estoy convencido que el Señor amaba a todos ellos, incluyendo a Judas. ¿Está de acuerdo? El Señor los amó y dice los amó hasta el fin. En una ocasión en Juan capítulo 17, oró por ellos, intercedió por ellos en la oración. Qué precioso pasaje, hermanos, cuando llegamos ahí a Juan 17, ver cómo el Maestro está intercediendo por sus discípulos. Guárdanos a los que me diste. Y de todos ellos no perdía ninguno. Están en el mundo, mas no son de este mundo. Bonito. Cuando llamó a Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Leveo, Simón y aún al mismo Judas. Hermanos, a estos discípulos, a estos apóstoles, les encomendó varias tareas el Señor. Miren ahí en Marcos capítulo 6, sin perder el pasaje central. Marcos capítulo 6. O sea, todo tiene un propósito para nuestro Dios. En el capítulo 6, hermanos de Marcos, capítulo 6, dice la escritura, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, notan. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y el versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de quién, de ellos. ¿Sí? Una vez que el Señor los encomendaba, los capacitó y los envió de dos en dos, versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, etcétera. Hermanos, el Señor los capacitó para enviarlos. Nunca va el Señor a enviar a nadie con las manos vacías. Siempre le va a dar las instrucciones. Y es menester que la iglesia establezca el compromiso de enseñar la palabra de Dios. Y no solamente los miércoles y los domingos, sino en un estilo de vida. Hermanos, me da mucho gusto saber que entre ustedes puedan visitarse mutuamente. Y por qué no ponerse a orar, ponerse a meditar en la palabra de Dios, o que sus reuniones o las reuniones siempre pueda haber ese sazón de la palabra de Dios, siempre pueda haber algún buen pensamiento, siempre puede haber una gratitud de parte de Dios, que esa sea nuestra convivencia. Oye, mira, ¿te acuerdas cómo pasé por ese problema? Pero gracias a Dios. Oye, y empezamos a tener ese bonito compañerismo, hermano, porque es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, vimos que fue un discípulo muy difícil, muy aguerrido, inclusive llegó y negó al Señor terriblemente, ¿verdad? Y podemos nosotros criticar a Pedro y decir, qué mal Pedro. Vimos ahí, hermanos, en Lucas 22, busquen, hermanos, usen su Biblia, que se escuche el elogiar de la Biblia. Ahí en Lucas 22, versículo 31,
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, Pedro ciertamente era aguerrido, Pedro ciertamente negó al Señor, pero Pedro también, hermanos, podemos resaltar esa firmeza, esa entereza hacia querer seguir hacia adelante en las cosas de Dios. Sí, porque es muy fácil criticar las cosas negativas de una persona. Y cuán difícil es ver los aciertos de esa persona. Hermanos, es más fácil que se vean las fallas en una persona. Es más fácil que tú y yo las veamos que los aciertos. Es como la construcción. Es más fácil derribar que edificar. Para derribar, hermanos, con un mazo de X kilos fuerza, rápido tumbamos estas paredes. Pero para levantarlas, de batalla. Lo mismo la vida espiritualmente hablando de las personas. Por eso, hermanos, tengan cuidado con los dardos de fuego del enemigo. Pedro, hermanos, te dice el Señor estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearos. Pedro lo negó, sí, sí lo negó, hermanos. Pero quiero decirte, ¿cuántas veces tú y yo lo negamos también al Señor? No, hermano, yo le digo a Dios que lo amo, yo también, ¿y eso qué? ¿Cuántas veces le damos la espalda al Señor? A Pedro le dio la espalda: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y el Señor le dijo: no, Pedro, me vas a negar. Qué mal, Pedro, qué mal. Hermanos, pero ¿cuántas veces nosotros negamos al Señor con nuestra forma de vida, con nuestras actitudes, aún con nuestros pensamientos? Por eso dice la palabra de Dios: si nosotros fuéramos infieles, complételo por favor, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. ¿Hubo falta de fe en Pedro? Sí, porque cuando el Señor le dijo, ven Pedro, ándale, camínale, avánzale, porque Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya y camine. Y el Señor le dijo: órale, Pedro. Ya quisiéramos muchos Pedros en las iglesias, hermano. Aquellos que quieran bogar mar adentro, que quieran avanzar más allá de una milla. Aquellos que estén dispuestos a tomar el arado fuertemente y seguir adelante en el camino del Señor. Y dejemos de vivir de las glorias pasadas, hermanos. Qué recuerdos bonitos de los campamentos, de las escuelitas, de los viajes misioneros. Pero ya quedaron ahí, hermanos. Ahora tenemos que extender nuestras estacas y avanzar más. O vivir de las glorias pasadas, hermano. Me gusta el pensamiento, y no lo digo porque sea mi suegro, pero me gusta la actitud. Dice: mientras tenga voz, yo voy a seguir cantando al Señor. Y se propuso alabar a Dios. Hermanos, es que no puedes decir: ya no soy útil en el camino de Dios. Caleb tenía 85, corríjanme, no hay problema. Pero dijo: me siento de 40. Me siento de 40, todavía tengo fuerza para seguir adelante. ¿O ya te rendiste? Hermanos, sí, le faltó la fe. Le faltó terriblemente la fe a Pedro, pero ya quisiéramos muchos Pedros en las iglesias. Yo aquí estoy, yo le entro, venga lo que venga. Y de repente Pedro, en el transcurso, vio las ondas del mar, vio el viento y tuvo miedo. Tuvo miedo, hermanos. Y empezó a hundirse. Y el Señor precioso extiende su mano y lo levanta. Y le dice: ¿por qué dudaste, Pedro? Ya tenías la mirada puesta en mí. Lo único que te tocaba es mantener la mirada en mí y no voltear a tus lados, porque ahí no hay nada bueno, solamente en mí. Por eso dice Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero quiero decirles, hermanos, que así como Pedro, muchos de nosotros también flaqueamos con nuestra fe. Muchas veces, no poquitas, muchas veces. También hubo falta de fe en los discípulos. Lucas 16. Porque no solamente Pedro,
sino también en los discípulos. Lucas 16, vean hermanos, el versículo, no estoy equivocado en la cita, es Lucas 16, versículos 9 en adelante. Y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas, para que cuando estas falten, lo reciban en las moradas eternas. Pero bueno, voy a avanzar hasta los 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Verdad? Creo que estoy mal en la cita bíblica. Gracias, hermano. Gracias. Mateo 16, hermano. Dice Mateo 16, ¿qué? Perdón. Gracias. Voy a leer desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y al tercer día, y resucitar al tercer día. Noten, hermanos, que el Señor les recordaba las cosas, lo que le iba a acontecer. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y luego dice, y sígame, sígame. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucita, los discípulos enseguida se fueron cada uno a su trabajo. Cada uno se olvidaron de las cosas que el Señor les había dicho. Cada quien se regresó a lo suyo. Vemos ahí otro pasaje en Juan, hermanos. En Juan, capítulo 21. Dice la palabra de Dios, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, sí, voy a pescar, puesto que su oficio era pescadores, voy a pescar. Ellos le dijeron, vámonos también, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, después de que el Señor les decía, voy a padecer, el Hijo del Hombre va a padecer y va a ser muerto, pero al tercer día va a resucitar, manténganse firmes, pero Pedro dijo, me voy a pescar, me voy a mi trabajo, esto ya pasó. Y los discípulos también le siguieron. Pero el Señor les tenía que recordar una vez más que Él no promete solamente por prometer. Él promete y cumple, hermanos. Y era necesario que todo esto aconteciera. Cada quien se fue a lo suyo. Ningún discípulo del Señor, hermanos, quiero decirles que está exento de las pruebas o de los problemas por causa del servicio a Él. Ninguno. Job se compara un poquito con Pedro cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Job, hermanos? Quítale todo lo que tiene, a ver si no blasfema. Sí, pues tiene todo esto porque le has puesto un cerco, pero ando, y empezó el enemigo, hermanos, como ese león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y a Pedro le dice, sí, Pedro, tú dices que no me vas a negar, está bien, Pedro, pero mira, Pedro, yo he rogado para que tu fe no te falte, porque Satanás os ha pedido para zarandearte como al trigo en manojo y golpear de un lado al otro. Esa es la forma. Así va a pasar, Pedro.
Pero no te preocupes, yo he rogado, Pedro, para que tu fe no te falte en ese momento. Y cuando sucedieron estas cosas, hermanos, porque Pedro no solamente llegó a negar al Señor, sino lo maldijo todavía para relacionarse con los que estaban ahí, porque aún le decían, tu forma de hablar te delata, porque se puede ver a un cristiano en medio de los que no lo son, hermanos, por su forma de hablar, su forma de vestir, forma de pensar, forma de comportarse. Y como Pedro ya había pasado el discipulado, pues desde luego tenía las enseñanzas del maestro. En lugar de ser tan impulsivo, porque lo era, el Señor fue moldeando, moldeando y moldeando su carácter como el alfarero a esa vasija de barro. Y lo metía por el fuego también, cantaba el hermano Enrique el miércoles. Y Pedro lloró amargamente cuando se acordó de las palabras del Señor. Lloró amargamente. Pero más adelante tenemos a un Pedro predicándole a muchas personas, sirviendo al Señor. El mismo Juan, hermano, Juan el amado, se le llamaban los Boanerges, ¿verdad? Los hijos del trueno. Aquellos hombres que decían, Señor, si quieres oramos y que caiga fuego y nos consuma, y no sabéis de qué espíritu hoy, les dijo el Señor. ¿Cómo el Señor los pudo transformar? Pregúntate, ¿Dios puede transformarte a ti? ¿Dios te puede moldear? Sí. Hermanos, tenemos que considerar las palabras de Dios. Todos los discípulos padecieron problemas, estuvieron expuestos también por servirle al Señor. Miren Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7. Dice ahí, hermanos, si me ayudan a leerlo, Primera de Pedro 1, 7. ¿Qué dice? Bien, hermanos, para que sometida a prueba, ¿qué cosa es lo que Dios va a probar? Vuestra fe. Es necesario, hermanos, que padezcamos en este mundo como cristianos. Las pruebas son necesarias. ¿No lo crees, hermano? Sí, hermano. Bienaventurados soy, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, pero alegraos y gozaos, puesto que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, hermanos. ¿Te das cuenta que no estamos solos? Por eso sí podemos proclamar esa victoria. Son necesarias las pruebas. Vean ahí en la segunda carta, el versículo de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo, y ayúdenme a leerlo, versículo 9. Leanlo, hermanos. Segunda de Pedro 1, 9. ¿Qué dice? Dentro de las pruebas está una ceguera espiritual que a veces nos embarga constantemente a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevo? Olvidé el... Gracias. Hermanos, esa ceguera espiritual a veces nos está ganando. La falta de visión, hermanos, nuestra visión se ha opacado. Ya no miramos con claridad las cosas que son de nuestro Dios. ¿Se han dado cuenta de esto? Yo no estoy hablando de la visión física, esta como quiera va menguando en algunas personas, en algunos no. La hermana Fidela, hasta donde yo recuerdo, nunca usó. Siempre tuvo una vista muy buena, la letra muy chiquita. Pero a muchos de nosotros ya batallamos y tenemos que usar estos lentes. ¿Sí?
Hermanos, pero hay una visión más terrible que se va perdiendo y es la visión espiritual. Esa visión en donde ya no nos importan las cosas de Dios. Esa visión en donde hay un alejamiento terrible en las cosas de Dios. Ya no quieren saber nada de parte de Dios. Porque esa visión se ha opacado. Y pueden permanecer ahí 5, 10, 15, 20 años con esa misma ceguera espiritual. Y esa ceguera lo único que va a producir es llevarnos de un pozo a otro pozo y a otro pozo. Porque el Señor dijo, hablando de los fariseos, cuando se molestaban, cuando él predicaba, Señor, se ofendieron porque dijiste esta palabra, los religiosos, los fariseos, déjalos, son ciegos, son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer constantemente en el pozo. Y cuando una persona deja de ver las cosas importantes que son las de Dios, va a andar de pozo en pozo. Todo su peregrinar en la vida cristiana. Yo te pregunto, ¿quieres eso para tu vida? Dios no lo quiere. ¿Eh? Dios no quiere que andemos de pozo en pozo. ¿O sí, hermanos? Dios quiere que extendamos nuestras alas como las águilas, hermano. Que nos levantemos, que nos rejuvenezcamos como las águilas. Y que puedas tú y yo dejar un buen legado en este mundo. Si es que el Señor nos llama antes. Que dejemos algo que trascienda para nuestras familias. Por eso, hermanos, estos ingredientes tienen que ser parte fundamental de tu vida y de la mía. Estos ingredientes tienen que ser añadidos principalmente, dice la palabra de Dios en el capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Ayúdenme, por favor, a leer versículo 5 al versículo 7, por favor. Dice, hermanos, juntos, vosotros. Dice la palabra del Señor, hermanos, que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, se ha olvidado terriblemente de la purificación de sus antiguos pecados. Alguien puede decir, hermano, pero es que la carta de Pedro, la primera y la segunda, no fue escrita particularmente e históricamente a los cristianos. Y tienes toda la razón, porque está escrita a los judíos, que fueron dispersados, ¿sí? Que fueron expatriados. Pero hay una aplicación devocional que sí aplica también, valga la redundancia, a nuestras vidas. Porque acuérdate que de esa gran nación a Dios le plació sumar más pueblo a su mismo pueblo. Y de dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Así que tanto judíos como gentiles que han creído en Jesucristo como su Salvador personal forman parte de la familia de Dios y son llamados hijos de Dios. Y sí hay aplicación devocional, porque cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, no solamente se lo está diciendo a los israelitas, nos lo está diciendo a nosotros también. Por eso, hermanos, la virtud tiene que ser añadida en primera instancia a nuestra fe. La fe es creerle a Dios. Qué terrible cuando no estamos dispuestos a creerle a Dios, no creer en Dios. Diferente es creer en Dios a creerle a Dios. La gente cree en Dios, pregúntale, sí, creo en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú crees que Dios puede obrar salvación en tu familia? ¿Tú crees que Dios puede obrar cambios de corazón en tu familia? ¿Crees que Dios puede traerlos con cuerdas de amor a tu familia? ¿Crees que Dios puede ayudarte a ti a dejar esos temperamentos que nomás están causando daño? Y poder ver con amor a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a dejar esos temores a un lado. ¿Crees que Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? Dios lo puede hacer, pruébalo. Pero estamos a veces muy empecinados en este mundo, creyendo las mentiras de Satanás, en lugar de creer la palabra de Dios, hermanos.
Añadid a vuestra fe. ¿Qué cosa? Virtud. Añádele a esa fe. Porque si no tienes fe, ya le paramos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es la base de estos ingredientes, la fe. Si no tienes fe, olvídalo, hermano. Llegaste, te vas y sigue adelante con tu vida, batallando, batallando y batallando. Añadid a vuestra fe virtud, hermano. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Es una cualidad que permite a quien la posee hacer uso de esta con toda responsabilidad, poniéndola a favor de sí mismo y también hacia los demás. Es como el proverbio 31, mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Esas cualidades en donde podía presumir el esposo de su esposa en el buen sentido de la palabra. Todo lo que ella hacía, hermanos, todo lo que ella hacía. Qué bendición, ¿verdad? Vean Filipenses 4:8, si alguien lo tiene, por favor. Filipenses 4:8, hermanos, para que participen, ya estamos avanzando. Filipenses 4:8. Por lo demás, no, hermanos, todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo puro, hermanos, si hay virtud alguna en esto, pensad, añadid a vuestra fe virtud, pero también a la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? ¿De este mundo? No, conocimiento de la palabra de Dios. Este conocimiento que viene de lo alto, hermanos, no es aquel que sepa más de la palabra de Dios, es aquel que vive más la palabra de Dios. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y ven, hermanos, ¿qué más nos falta? Al conocimiento, porque tienes conocimiento de la palabra de Dios, tienes temor de Dios, sabes lo que Él dice, por lo tanto, hay ese dominio propio que te ayuda a mantener el control de las cosas en el sentido práctico de no responder maldición por maldición, sino bendición por maldición. En donde dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, complételo, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo eres a la fecha, hermana, hermano? ¿Te, te aceleras rápidamente? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te afecta inmediatamente alguna actitud? Hermanos, debiendo ser ya maestros, a veces tenemos necesidad de que se nos vuelvan a enseñar las mismas cosas. ¿Ya cuánto tiempo tenemos en el Evangelio? Tenemos que avanzar, hermanos. Tenemos que seguir adelante. Hay quienes todavía se ofenden cuando no los saludan. Y esa es una señal terrible de inmadurez. Lo dice la palabra del Señor. Hay algunos que todavía se pueden sentir mal porque no hay una visita pastoral. Y créeme, debemos de hacerlo nosotros. Sí, debemos de hacerlo. Definitivamente. Pero si alguien todavía se ofende de esa forma es porque no ha crecido. Porque nosotros estamos para avanzar, hermanos, ya a la fecha, a estas alturas, es para que todos podamos contribuir los unos con los otros. Visitémonos, visítense, ámense, procúrense, salúdense, oren juntos, hermanos. No nos quejemos, sino avancemos las cosas del Señor. Y si alguno te ofende, sufre el agravio, o no, dice la palabra del Señor. Es lo que nos dice, hermanos, ese dominio propio es importantísimo. La paciencia, hermanos, ya hablamos de la paciencia, que son las pruebas. Mantenga la paciencia, su obra completa. Hermanos, hay que esperar en Dios. La piedad, ese sentimiento de compasión o misericordia que produce a alguien que sufre o padece. Jesucristo tuvo compasión de nosotros, hermanos. Tuvo compasión de la gente, los miraba dispersos, desamparados como ovejas que no tienen pastor. Esa es tu visión. ¿Tienes esa piedad o no la tienes, hermano?
Saben, hermanos, muchas iglesias actualmente están adoleciendo de membresía. Y me atrevo a decir porque se ha perdido esa piedad, esa visión de ver la necesidad de las personas de que se acerquen y quieran en Cristo como su Salvador personal. Eso es terrible. Una iglesia no tiene que existir por existir, no tiene que ocupar un lugar por ocuparlo. Esta iglesia tiene que tener la visión misionera. Si no, no tiene razón de existir, ¿o no, hermanos? Esa camioneta se compró con ese propósito para establecer viajes misioneros, hermanos. Poder ser de bendición a otros, hermanos. Pero hay quienes puedan decir, no, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué gastamos? ¿Para qué invertimos? Es la obra del Señor, hermano. ¿Y vale la pena o no? O ya se cansaron, hermanos. Ya se cansaron de esos viajes cuando nos quedábamos por ahí de repente batallando. Ya se cansaron, hermanas. Pues están listas para avanzar. A la piedad. ¿Qué más? Gracias. Amados los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Vienen amor los unos a los otros. Afecto fraternal, hermano. Amémonos. Y al afecto fraternal, cierra diciendo, porque si estas cosas, vean, hermanos, ¿qué dice? Porque si estas cosas están en nosotros, y no solamente están en nosotros, sino que además abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que ponerles esos ingredientes a la vida cristiana victoriosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pero tú podrás decir, bueno, hermano, pero ¿cómo le hago? Sí, ahí lo dice, qué bonito, ¿verdad? Los ingredientes, todo está muy bien, pero ¿cómo le hago? Mira, el Señor no te va a dejar así. Y con esto vamos a terminar. Primera de Pedro, que va en el contexto. Dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aquí está, hermano. ¿Cómo le puedes hacer para que estos ingredientes los tengas? Porque ahí están. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice ceñid los lomos, hermano, como esa preparación que tiene que haber para pelear, para correr la carrera, ¿sí? Bájate bien para que empieces a avanzar. Y luego dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, hermanos, como hijos obedientes. O sea, obedece lo que Dios te dice. Y luego además, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. O sea, no juguemos al cristianismo, no seamos aquí falsamente y allá nos vean tal y como somos. Hermanos, el estilo de la vida de un cristiano no solamente se refleja en la iglesia, se tiene que reflejar en todas partes. Que vean, mira, sí, ama al Señor, sigue al Señor, se ve diferente, actúa diferente. ¿Por qué? Porque cree en un Dios 3 veces santo y se comporta así en toda su manera de vivir. Y luego, ¿qué más dice? Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, ¿qué cosa? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese temor reverente a Dios, hermano, porque con Dios no se juega, ¿o sí? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que podemos hacer. Dice Job 28:28, ve aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Si tú sabes que eso te está haciendo mal, aléjate. Si tú sabes que esas amistades no te están bendiciendo, échalas.
Y tú sabes que esos programas te están afectando, hazlos a un lado. Y tú sabes que esa música no glorifica a Dios, quítala. Y tú sabes que esa forma de hablar, ¿sí? Esa forma de dirigirte a tu esposo, a tu esposa, hijos, palabras antisonantes, deséchalas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque le estamos añadiendo ingredientes para que entonces el que diga que eres más que vencedor sea el Señor y las personas que te rodean. Tú no lo andes diciendo, tú solo déjate llevar por el consejo de Dios y Él se va a encargar de lo demás. Vamos a orar, por favor. Hermanos, dejamos esta pequeña invitación porque no es una invitación mía, me incluyo, Señor. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces nuestra fe nos ha faltado? ¿Cómo se ha empañado nuestra visión hacia tu obra? ¿Cuántas veces te hemos negado? Hay mucho cansancio espiritual. Necesitamos de tu fuerza para seguir adelante. Pero no podemos avanzar si no estamos dispuestos, cada uno en particular, a reconocer nuestras deficiencias. Es por eso, Señor. Creo firmemente que tú nos escuchas, que tú nos dices, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo lo creo, Señor. Yo creo que estás aquí, en medio de nosotros. Lo creo, Señor, porque tú no mientes. Creo que tú estás al pendiente de cada uno de nosotros, viéndonos ahorita, viendo nuestras actitudes, pero más viendo el corazón. Yo creo que estás viendo el corazón de cada uno de nosotros. Es por eso, Señor, que te ruego, Padre, nos ayudes a seguir adelante. Primero reconocemos que hemos fallado delante. Sin esto no se puede avanzar. Señor, pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos haga ver todas las cosas que de alguna forma, Señor, están mal en nuestras vidas. Por favor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Queremos proclamar esa victoria en ti, Señor, con nuestra vida. Ayúdanos, te necesitamos. Si en esta mañana tu corazón está quebrantado, necesita la fuerza necesaria para seguir adelante los días, los años que el Señor te quiera dejar. Quiero decirte que solamente están en el Señor. ¿Por qué no pasas al frente? Te lo dices tú mismo. Sabes que esta parte de enfrente, el púlpito, esta banca que está aquí, la hizo el hermano Freddy, que ya está con Cristo. La visión del ministerio pastoral, para que no se quedara de adorno aquí solamente y que digas qué bonito se ve al frente. Este lugar, esta banca, este reclinatorio, como quieras llamarlo, fue construido con un propósito. El propósito es que se doblen las rodillas delante de ti. ¿Por qué no pasas y le dices al Señor que necesita de su fuerza para seguir adelante? No es solo. Habrá alguien que diga, yo voy a vencer al orgullo, voy a vencer la crítica, voy a vencer. Este es un asunto entre el Señor y yo. Amén. Es pasar, hermano. No te rindas. El enemigo quiere que te mantengas ahí pasmado. Dios quiere que sigas adelante. Quiero decirte que las victorias se ganan de rodillas. ¿Por qué no te añades a este grupo precioso y podamos orar juntos para pedirle al Señor que nos fortalezca? Y es difícil, hermano, es difícil porque estás ahí pensando muchas cosas. ¿Qué van a decir? Se van a burlar, me van a criticar. Hermano, es muy importante la consagración a Dios. Pero si estás luchando, quiero decirte que
Dios te puede ayudar en estos momentos. ¿Qué no pasa si te añades y le pides al Señor lo mismo? Le pides al Señor que nos saque adelante, que nos ayude con nuestras familias, que nos ayude en la iglesia, que nos ayude con nuestro carácter, que nos ayude a caminar en integridad. Sabes que separados de Él nada podemos hacer. ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera pasar al frente? No voy a insistir mucho porque no me corresponde. Amén. Amén. Gracias al Señor porque puedes pasar. Hay hermanos que tienen problemas en sus rodillas, yo lo sé. Yo también batallo. Yo padezco de falta de meniscos. Y en cierto tiempo me dicen que voy a tener desgaste de hueso. Pero aún todavía puedo doblar mis rodillas. Y lo he hecho varias veces y lo seguiré haciendo. Pero si por cuestiones de salud no lo puedes hacer, dobla tu corazón al Señor, ahí en ese lugar donde estás. Si te da pena pasar, dobla tus rodillas, pero haz lo que tienes que hacer para seguir adelante con la ayuda del Señor. Recuerda que Él está aquí con nosotros. ¿Para alguien más? Vamos a orar. Señor, te necesitamos. Te pedimos que nos ayudes. Perdónanos, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más aprender tu palabra y más aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos este nuevo día. Gracias porque es una oportunidad para ponernos a cuentas delante de ti. Gracias porque vale la pena estar en este lugar. Gracias, Señor. Lo único que estamos rogando es que nos fortalezcas para seguir adelante y que paso a paso podamos proclamar esa victoria que ya tenemos en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por esta iglesia tuya, Señor. Te pido para que nos ayudes. Bendice a mis hermanos que están acá al frente, Señor. Fortaléceles en gran manera. Concédeles esa petición que tienen delante de ti, Señor, porque tú prometes y tú cumples, Señor. Y para ti no hay nada imposible. Yo no sé lo que te están pidiendo, Señor, pero lo que sea, te ruego por ellos, Señor. Tú bendigas grandemente. Y aquellos mis hermanos que no pueden pasar por alguna circunstancia, ayúdales, bendíceles. Gracias una vez más, porque en ti, Señor, podemos descansar. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden pasar.